Temas los vamos a abordar ahora con el economista Jorge Calderón, quien es el rector del Instituto Tecnológico Universitario Argos. Vamos a hablar del presupuesto, riesgo país, producción petrolera, en sí sobre la coyuntura de las perspectivas al 2026. Economista, buenos días, bienvenido a Voces y Opiniones. De este lado estamos Francia y Diana saludándolos. Por favor, me comenta si nos puede escuchar, nos puede ver sin ningún problema. Estamos por aquí pendientes a su respuesta. ¿Sí nos escucha? Buenos días. Sí. Muy buenos días, un gusto saludarlas. Espero se encuentren muy bien. Un placer, como siempre, estar en La Redonda, en Voces y Opiniones. Gracias, economista. Bueno, empecemos por algo positivo. Se hablaba específicamente del riesgo país. Vemos cómo hasta este fin de semana seguía reportando puntos porcentuales menos, ¿no? Respecto a lo que había sido semanas atrás con el tema político, ¿no? ¿De qué manera esto está ayudando, como se ha dicho, a la atracción de inversiones, o de qué manera se puede el gobierno aprovechar esto para sacarle ventaja? Como lo decías, realmente parte del esfuerzo que ha hecho el gobierno es enfocarse a reducir el riesgo país. Al día viernes cerró en 554 puntos, una de las cifras más bajas en los últimos 6-7 años, y eso es provechoso. Pero como tú bien lo señalas, la pregunta es, bueno, ¿cómo les sirve? ¿En qué se refleja que el riesgo país sea mucho más bajo? Primero, que el riesgo país lo que te mide es la percepción que tienen desde afuera hacia un país determinado. Y mientras más bajo sea, quiere decir que su percepción es mucho mejor. Percepción reflejada en temas institucionales, políticos y especialmente lo económico. Reflejado en sus posibilidades de cumplimiento con respecto a pago de la deuda, y esto está atado a temas de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado al Ecuador a lo largo de todo este año, que se ha visto unas bajas importantes? Claro está, ha habido también momentos de alza, pero en gran medida la tendencia ha sido hacia la baja. Ha tenido una situación de institucionalidad bastante mejor de la que pudimos haber visto entre 2021 y 2023, que llevó a lo que se conoció como la muerte cruzada. Hay un tema de buenas relaciones institucionales, por así decirlo, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha habido reformas, ha habido ciertas medidas que en algunos momentos en otros gobiernos tuvieron que retroceder, como fue la eliminación de los subsidios de los combustibles. Entonces, eso genera un panorama que se busca que se refleje en mayor inversión extranjera en los siguientes meses, a lo largo de 2026-2027, también y mejor acceso crediticio y mejores opciones de financiamiento, especialmente a través del mercado internacional. Correcto. Sí, así es, economista. Buenos días. Le saluda Francia de parte de la cabina. Bueno, yo quisiera preguntar exactamente qué es el riesgo país. ¿Es un tema especulativo? ¿Si es un tema matemático? ¿Que es algún dato en el que podemos confiar? ¿O simplemente es una perspectiva de algún ente? Son perspectivas privadas, más que todo. Hay algunos banca internacional que lleva a cabo esto, JP Morgan, Fitch, entre otros. Es decir, es bajo metodología, no es nada especulativo en ese sentido, sino que se establece una metodología y, como señalaba, en función de algunos aspectos políticos, económicos, inclusive hasta sociales, según el tipo de indicador, pero normalmente los que mejor reflejan o son tomados en cuenta a nivel global es el que expide JP Morgan, por ejemplo. Entonces, de alguna manera eso da ciertas pautas para que otros organismos multilaterales o banca internacional decidan prestarle a los países. Y en ese aspecto se guía muchísimo también por temas de inversión extranjera, porque de alguna manera eso dicta las pautas de que, bueno, si el país está bajando su percepción de riesgo, quiere decir que es más creíble que uno puede invertir o considerarlo para inversiones de largo plazo. Pero en todo caso es un tema metodológico, con cálculos, y que de alguna forma muestra la tendencia que podría tener en el tiempo el comportamiento de las finanzas en un país y la institucionalidad del mismo. Eso, por un lado, ha sido algunos de los aciertos de este gobierno. De hecho, recuerdo que la semana pasada el presidente Daniel Noboa lo mencionaba como uno de los hitos económicos de su gestión en los últimos 2 años. Pero por otro lado, hemos visto cómo también parte del presupuesto general ha presentado un déficit, y todavía no terminamos el año. Había un cierre, por lo menos en los 11 meses hasta noviembre, de un déficit de 3.400 millones de dólares, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado y de qué manera se puede tratar de evitar que vuelva a ocurrir este déficit para el 2026?
Bueno, de hecho, ya para la proforma presupuestaria 2026 está también declarado un déficit de cerca de 5.600 millones de dólares aproximadamente. Entonces, es importante en ese sentido, y creo que de alguna manera esa ha sido parte también de la estrategia del gobierno, buscar que el riesgo país se reduzca, porque eso le ayuda a que pueda emitir bonos. El Ecuador no emite bonos desde el 2019 justamente por este incremento del riesgo país, que inclusive en la época del COVID superó hasta los 6.000 puntos. ¿Y por qué es importante que baje el riesgo país? Para justamente ir respondiendo la consulta que estaba realizando Francia. Y es porque a mí me permite como país emitir bonos. Entonces, ya no dependo solo del crédito con la banca multilateral, llámese Fondo Monetario, Banco Mundial, que sin duda las tasas son buenas, los periodos de gracia, los periodos de pago son atractivos y de alguna manera me ayudan muchísimo. Sino que en el caso de que yo emito bonos, como país yo pongo las condiciones de la tasa de interés, de los pagos. Entonces, mientras más baja sea el riesgo país, más baja va a ser la tasa de interés que yo tenga que brindar. Entonces, el gobierno lo que busca es ampliar sus fuentes de financiamiento. En todo caso, hay que recordar que endeudarse no es malo. Lo malo es para qué utilice la deuda. Ahora bien, el déficit fiscal que tú decías, en parte va a tener que ser financiado con créditos, puede ser la banca multilateral, puede ser justamente la emisión de bonos, que lo decía, pero sí es importante que el país vaya sentando las bases para ir reduciendo esa dependencia de financiamiento externo, porque al final del día es dinero que va a terminar saliendo en los próximos años. Entonces, es importante eso. ¿Qué necesita hacer? Ir optimizando sus gastos, buscar ampliar sus fuentes de ingresos, no necesariamente ya créditos, porque eso es una alternativa, por supuesto, pero de alguna manera sí buscando aumentar la recaudación tributaria sin que sea a través de un aumento de tasas impositivas, sino formalizando más actores en la economía, ser dinámico, ser más eficiente, reducir la evasión fiscal. Tiene que buscar aumentos por la parte de ingresos petroleros, esto es aumentar la producción de tal manera que le permita captar más recursos por la venta de petróleo, ir a avanzar hacia alianzas público-privadas, generar minería. Es decir, hay algunos aspectos que el Ecuador tiene que ir sentando las bases para poder bajar ese déficit fiscal, esa necesidad de financiamiento externo y, por supuesto, mejorar su riesgo país. La producción petrolera parece todavía un desafío. De hecho, estaba leyendo temprano que muy pronto parece que podemos incluso importar casi lo mismo que exportamos de petróleo en cuanto a los derivados, ¿no? Por ejemplo, según las proyecciones del Ministerio de Finanzas, señalan que Ecuador exportará alrededor de 5.900 millones de crudo, pero el próximo año va a destinar al menos 4.900 millones para importar gasolina, diésel y gas doméstico. Entonces, ahí vemos que hay una desventaja, y usted también mencionaba, economista, justamente el reto de poder hacer sostenible la producción de petróleo, ¿no? Pero no es tan fácil porque es una respuesta de mercados, de producción. ¿Qué es lo que se necesitaría sentar como una base para poder mejorar esta producción, o ya es momento de migrar a otros escenarios productivos para no depender tanto del petróleo? Justamente iba a empezar por lo segundo que estabas comentando. Yo creo que tiene pros y contras esta reducción del precio del barril de petróleo que se ha dado en las últimas semanas, aunque se ha estabilizado por los $60, esta baja también de la producción. Inclusive mi editorial esta semana es justamente sobre ese tema. ¿Y por qué razón? A ver, tú ya lo señalabas muy bien, estamos exportando, o se calcula exportar cerca de 5.900 millones de dólares en crudo, pero vamos a importar casi 5.000. Entonces, cada vez el efecto neto o el margen que me queda, por así decirlo, si lo vemos como una empresa, va a ser cada vez menor. Entonces, ¿qué es importante tener presente ahí? Primero, hay que realizar inversiones en el sector. Es un sector que no tiene caudal de inversiones como se necesita. Se estima que requiere cerca de 10.000 a 12.000 millones de dólares la inversión en el sector petrolero para poder ponerlo al día en temas tecnológicos de producción. Ha tenido problemas en este año de transportación por erosión del río Coca, de problemas geológicos alrededor del río Napo, en fin, le ha afectado. Y la falta de inversiones ha hecho que cada vez produzcamos menos. El país está reportando
cerca de 385 mil barriles diarios, que más la producción, esa producción pública, la producción privada que anda por los 100 mil, aproximadamente el país está produciendo entre 470 y 490 mil barriles diarios, cuando históricamente el país incluso llegó a producir 520, 530 mil. Entonces, es importante poder dinamizar el sector general de inversiones. Pero en todo caso, ¿cuál es el pro sin que esto signifique justificar que no se debe invertir? Porque hay que invertir y producir y vender petróleo mientras podamos hacerlo. Pero también esto nos tiene que llevar al hecho que nos pongan contra las cuerdas, por así decirlo, esta baja de ingresos, a que, como tú bien lo señalas, miremos a otros sectores, miremos a otros productos que tienen igual o más potencial. ¿Qué ha pasado con las ventas? Con las ventas externas no petroleras, tanto tradicionales como no tradicionales. Ha sido un año espectacular para el camarón, el cacao, el café, el brócoli, enlatados de atún, entre otras cosas. Entonces hay que generar más potencia a todos esos rubros, porque al final del día el petróleo también se va a acabar. 20, 30 años el petróleo se va a acabar en el país. Entonces esta situación que nos pasa, insisto, no lo veo como justificación, porque hay que invertir, que sea la oportunidad para por fin prestarle atención al otro potencial que tiene. El tema de minas, el Ecuador tiene un potencial minero increíble, que si hacemos las cosas, si ponemos a producir todos los proyectos mineros que se tienen actualmente en carpeta, sin mayores descubrimientos, podría significarle al país cerca de 40.000 a 50.000 millones de dólares en ventas externas en los próximos 20 años, más que suficiente para contrarrestar la baja del precio del petróleo y la caída en la producción, porque algún día el petróleo igual se va a acabar. Ojalá esto sea parte de toda esa hoja de ruta que tenemos que hacer de cara a reducir esa petrodependencia que nosotros tenemos del crudo. Así es, justamente estoy revisando una nota de uno de los diarios más importantes del país y menciona que de enero a julio del 2025 existe un incremento de la exportación de algunos productos, entre esos el camarón está en primer lugar, el cacao en grano en segundo, el banano y el plátano en tercero, las flores en cuarto y derivados del cacao en quinto. O sea, ahí está el potencial. Aquí tenemos potencial de que existe, digamos, los suficientes productos para exportación y que son apetecidos a nivel mundial, existen. La cuestión es tener también un flujo de inversión importante para poder optimizar la capacidad de producción. Pero volviendo al riesgo país, también veo una nota que dice que el riesgo país baja tras la consulta. ¿Cuáles las implicaciones de situaciones políticas que suceden a la interna para que sea considerado por el riesgo país o para que tenga consecuencias del indicador del riesgo país? Mira, en cierto momento, con viso de nuestra conversación, el riesgo país es impactado por lo económico y por lo político. Entonces, si nosotros hacemos un poquito más de tiempo atrás, en el mes de septiembre, cuando empezó el paro nacional, ya no recuerdo la fecha del paro, fue a mediados, apenas el día lunes que el paro empezaba, el riesgo país volvió a subir. Subió por cerca de 2-3 días, pero cuando se dieron cuenta la estrategia del gobierno de que no iba a ceder a las pretensiones de ciertos grupos, el riesgo país volvió a reducirse. Se incrementó después por una baja en el precio del petróleo y ahora que tú bien lo mencionas, volvió a subir ligeramente, incluso superó los 700 puntos después del 16 de noviembre, ya el lunes 17, 18 y 19 tuvo un incremento del riesgo país porque recibe el impacto de una noticia que para los mercados suponían que se iba a dar, y esto era que el presidente no gane la consulta popular en las 4 preguntas. Entonces había esa percepción de que iba a ocurrir y por eso el riesgo país venía bajando. No sucedió y el riesgo país subió. ¿Pero por qué vuelve a bajar? Porque de alguna manera recoge esa primera impresión, pero bueno, dice, ok, si el presidente hasta el momento ha logrado hacer las cosas que ha logrado hacer, esto es, eliminar subsidios, aumentar la recaudación tributaria, generar cierta dinámica productiva y de consumo, con la constitución que tiene, a través de leyes económicas urgentes, a través de la Asamblea Nacional, entonces, si ya la Asamblea Constituyente no va, ¿cuál va a ser la estrategia que va a utilizar? La misma que ha venido utilizando, y esto es leyes económicas urgentes, pasar a través de la Asamblea. Entonces, la estrategia ya es conocida, los resultados de alguna manera ya se anticipan y por eso el riesgo país vuelve a reducirse. Claro está que también había una mejora en el precio del petróleo, pero ya saben cómo el presidente va a manejar los próximos años, o por lo menos este 2026,
la parte de lo concerniente a leyes, y lo que obviamente va a requerir o va a verse desde afuera y se va a requerir desde adentro es que mantenga la mayoría para poder garantizar justamente avanzar en las reformas con el marco legal constitucional vigente. Perfecto, la verdad es que era una lectura que no la tomábamos, o sea, no la tenía yo considerada, no la tenía en cuenta. Y para culminar la entrevista, ¿tiene que ver algo lo social? Porque si bien es cierto, el presidente Daniel Noboa sí ha tomado medidas radicales en materia económica, como la eliminación de subsidios, como el aumento del IVA, sin embargo, la inseguridad a la interna sigue campando. Esta situación social puede también tener sus implicaciones a nivel de riesgo país. Especialmente en el tema de inversiones, porque cuando uno quiere invertir en otro país, no solo ve el marco jurídico o observa las leyes, el mercado laboral, sino que también el tema de seguridad. ¿Por qué razón? Porque tú no solo pones dinero en una economía, tú también pones personas, trasladas personas y obviamente esperan el mejor clima posible, el mejor clima social posible para garantizar que tus expertos, tus profesionales que envías a un país estén garantizando su seguridad. Entonces, obviamente el tema de seguridad es algo que nos ha pasado mucha factura. Hay ciudades que se han deprimido económicamente por el tema de extorsiones, vacunas, hay horarios que ya tú no puedes recorrer ciertas partes, pero también se tiene que entender que no es algo que de la noche a la mañana se logre contrarrestar. Es un tema que ha habido resultados, que se espera más, sin duda. Yo creo que el accionar del gobierno, dentro de lo que las leyes le permiten, ha logrado hacerlo. Por supuesto que la tarea todavía hay muchos pendientes y esperamos que se puedan dar resultados, porque eso va a ayudar muchísimo a que esa percepción mejore como tal y el tema de inversiones pueda venir con más fluidez acá, no solo por un tema de seguridad jurídica, sino también por un tema de seguridad ciudadana y social. Así es, bueno, le queremos agradecer al economista Jorge Calderón por estar aquí esta mañana acompañándonos aquí en su programa Voces y Opiniones, hablándonos sobre el riesgo país y sus implicaciones. Con esto yo creo que ya terminamos el programa, bastante empezamos el mes, empezamos la semana hablando de estos tópicos económicos de macroeconomía que no deben dejar de ser analizados y por supuesto también puestos en contexto para la ciudadanía, y le queremos agradecer, economista Jorge Calderón, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias.